Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, saludarles un domingo más, estar acá compartiendo con ustedes. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo la transmisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando al Señor, bendiciendo su nombre y también ustedes entregando el suplir y toda la gracia que el Señor les ha dado. Amén. Amados, qué bueno estar acá, qué bueno poder continuar ministrando la palabra, aprendiendo del Señor. Amén. Porque es la palabra, amados, lo que definitivamente cambia y transforma nuestras vidas. Amén. Les mandé otra capsulita en la semana, ¿la vieron? Sí. Espero que le esté gustando el mensaje, que lo esté recibiendo, que lo esté meditando, que lo esté ahí escudriñando. Es el ánimo de mi corazón que todos estos recursos les ayuden en el crecimiento en la palabra, en el crecimiento en el Señor y sea de edificación para sus vidas. Amén. Así que ayúdenos también compartiendo el material ahí también en sus redes. Ayúdenos ahí para que corra, para que se expanda el mensaje y podamos también ser de bendición para otras personas. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, estamos, como ya saben, estudiando, escudriñando, aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Y quiero recordarle una vez más que es importante que conozcamos los atributos de Dios porque es a través de ellos que nosotros podemos conocer a Dios. Amén. Los atributos de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo para nosotros, para que nosotros podamos conocerle a Él. Amén. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Recuerde las palabras de Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y ese conozcan es el ginosco, que no habla solo de un conocimiento teórico, que no es solo el saber acerca de. El ginosco habla del conocer íntimo, de la experiencia, de la relación. Y así es como nosotros tenemos que conocer a Dios. Jesús quiere esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a tener este ginosco con Dios, con Jesucristo, entonces comenzamos a experimentar esta vida, la vida eterna. Amén. Amén. Entonces necesitamos conocer los atributos de Dios. ¿Por qué también son importantes los atributos? Porque quitan también de nosotros cualquier idea que nosotros podamos tener acerca de Dios y que no son propias de Él. Y recuerde que eso es muy importante porque si no nosotros estamos ahí todo el tiempo con el riesgo de caer en idolatría. Como les decía en la cápsula, no en una idolatría de pronto física, es decir, que tiene un objeto, ¿sí? Algo que pueda tener en su casa, que pueda llevar consigo mismo, pero un ídolo de la mente. Es decir, cuando nosotros queremos ajustar a Dios a nosotros queremos ajustar a Dios a nuestras necesidades y a nuestros anhelos. Amén. Entonces, por eso necesitamos conocer los atributos de Dios. Y quiero que vamos a Éxodo 34. Y vamos a leer desde el 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. En esta
en estas palabras de Moisés podemos ver una descripción muy acertada acerca de los atributos de Dios. Jehová es fuerte, poderoso, Él también es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y fidelidad o verdad, como dice ahí. Y luego dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero dice luego, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y visita la iniquidad por generaciones. Esta última parte es la que comenzamos a estudiar y a escudriñar la semana pasada, porque dijimos que esa descripción nos habla acerca de la justicia de Dios como justo, de Dios como juez. Así es como hemos de entender este atributo de Dios, que Él es justo. Una es que Él es juez y la otra son sus caminos de justicia y su rectitud. ¿Amén? Pero no se nos tiene que olvidar esto, hermanos. Dios es juez. Dios es juez. Y la semana pasada hicimos un barrido rápido, sintetizado, pero que le da a usted la invitación para que lo escudriñara, que el entendimiento de Dios como juez está de principio a fin en la Escritura. Dios es juez, Dios es el juez del universo. Una de las primeras cosas que entendió Abraham es que él era el juez de la tierra, intercediendo por Lot. ¿Se acuerda? Entonces Dios es juez y es importante que entendamos este atributo, por razones que les voy a mencionar ahora en un instante. Pero como yo le decía la semana pasada, a veces es un poco espinoso este tema porque por alguna razón no nos gusta entender a Dios como juez. No nos gusta mucho la palabra juicio. Hablar acerca de los juicios y de Dios como juez es una prédica poco popular, ¿verdad? Nos pone serio. Claro, por alguna razón ya no estamos tan jocosos, tan entusiasmados, ¿verdad? Pero es un atributo que en la medida en que nosotros lo entendemos, vamos a ver que es algo muy bueno, es algo muy maravilloso. ¿Amén? La razón por la que no nos gusta hablar acerca de que Dios es juez y de los juicios de Dios es por una razón un poco obvia. Y es que no queriendo apuntar a nadie en particular, es algo propio de todos. Nos gustan los juicios para los demás, pero no para nosotros mismos. Esa es la razón por la que no nos gusta este mensaje. Porque no queremos escuchar que de alguna manera nosotros podamos ser objeto del juicio. Y como le decía, esto es muy importante entender porque es un atributo de Dios. Y así como si decimos que Dios es misericordioso, decimos amén. Si decimos que Dios es bueno, amén, aleluya. Que Dios es fiel también. Y cuando decimos que Dios es justo, Lo cierto es que Dios es todo. Dios es todo bueno, todo fiel, todo misericordioso, todo justo también. Amén. Y tenemos que amar su justicia. Es el tema, que tenemos que amar su justicia. Creo que vamos a Deuteronomio 1, versículo 16. Y aquí en un nombramiento de jefes y de jueces, dice así, Deuteronomio 1:16. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero.
No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. Mire, no sé si lo captó, pero este texto nos dice algo muy importante con respecto al carácter de Dios como juez. Dice: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. Y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. ¿Qué es lo que básicamente nos dice esto? ¿De qué nos habla esto? De la imparcialidad. Esa es una de las características por la que Dios es un Dios justo. Es que Él es imparcial. Parte de eso es la crisis que hay en el entendimiento de la justicia humano, ¿verdad? La falta de imparcialidad. Los juicios de Dios son para todos, sin importar. Pero mire, esto no solo lo extrapolamos, ¿verdad?, a nuestros sistemas de justicia. Muchas veces también nosotros somos así. ¿Sí o no? Cuando pensamos en otro, hay que ser justo, hay que ser duro, hay que ser severo. Si se trata de nosotros o alguien cercano a nosotros, entonces quizás deberíamos considerar la misericordia, ¿verdad? Porque claro, Dios no es justo a rajatabla, Él tiene misericordia de nosotros. Entonces lidiamos con eso, y por eso de nuevo, por eso a veces es difícil acercarnos a este atributo, justamente por esto. Porque nos gusta el juicio hacia los demás, pero no nos gusta el juicio para nosotros. Si se trata de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, perdemos esto, el ser imparciales. Y esta es una de las características que hacen a Dios justo. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es parte de la doctrina fundamental del juicio eterno según Hebreos, que todos van a ser juzgados delante del Señor, todos. Todos vamos a comparecer delante del tribunal. Vamos a pasar algunos por el trono me mareé con el nombre. El gran trono blanco, y otros van a pasar, los que creemos, por el tribunal de Cristo. Pero todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. ¿Amén? ¿Ve que nos salió el amén al tiro? Pero tenemos que estar contentos, porque los juicios en sí no son malos. Recuerde que no tenemos que temer de esto, porque hemos sido los creyentes, los que creemos en Jesús, hemos sido justificados en Cristo Jesús. Es decir, Él nos ha imputado su justicia. ¿Amén? Amén. ¿Ve? Ahí salió el amén. Con ánimo y entusiasmo. Amados, esto es importante lo que estamos hablando. Yo oro para que el Señor abra su entendimiento, ¿sí? No se me aburra, no se me duerma, porque esto es importante. Mire, entender, a todos nos gusta hablar del amor de Dios, ¿verdad? Y le gusta recibir el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, para poder entender a cabalidad en la medida que Él nos ha permitido su amor, necesitamos entender esto, que Él es justo. Porque para que Él sea un Dios de amor necesita ser justo. Si Dios no fuese justo, no sería un Dios de amor tampoco. ¿Amén? Muy bien. Entonces, quiero que entendamos algo. Dios es juez. ¿Y qué significa esto? Después de lo que hemos estado hablando la semana pasada y hoy día. ¿Qué involucra que Dios, Dios el Padre, Jesús sea el juez? Y quiero mostrarle que comprende al menos 4 cosas. Número 1, que el juez es una persona con autoridad. El juez es una persona con autoridad.
Vamos a Salmo 94, versículo 2. Mire lo que dice. Mejor partamos del 1. Jehová, escuche lo que dice. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Amén. ¿Por qué está clamando esto? ¿Qué es lo que está entendiendo en este clamor? Que Dios, como juez, tiene la autoridad. Es una persona con autoridad. En el entendimiento bíblico, el rey era el juez supremo, era el que tenía también esa capacidad, porque era la autoridad suprema también. Y es sobre esta base que entendemos que Dios es el juez de la tierra y del mundo también. Nosotros somos hechura de Dios, somos creados por Él. Y por esa razón Él tiene la capacidad de disponer o el derecho de disponer de nosotros. Y esa es la razón por la que Dios en todo ese derecho ha dictado leyes. Y de acuerdo con lo que vemos en la palabra, hemos de ser recompensados según las guardemos o no. Algo que es muy importante es entender respecto a Dios como juez en toda su capacidad, es que Dios en esa posición es tanto el legislador como el juez. ¿Se entiende? Es decir, Él hace y dicta las leyes y también es el que se encarga de que se cumplan, de dictar juicio. ¿Verdad? Eso lo digo porque en los estados modernos esas atribuciones están separadas. ¿Sí? ¿Verdad, abogado? Gracias por su aporte. ¿Eso para qué? Para que el juez no haga las leyes que tiene que aplicar. Ayuda a que sea justo. Se supone. Esperemos que sí. Amén. Entonces el juez es alguien con autoridad. Amén. Número 2, el juez, esto es muy importante, el juez es la persona que se identifica con lo bueno y justo. El juez es una persona o la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. Vamos al Salmo 103, que nos gusta mucho, ¿verdad? Versículo 6. Que generalmente cuando leemos el Salmo 103 llegamos al 5. Pero el 6 dice así. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Amén. ¿Ve? Dios es un Dios justo, es un juez bueno. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Por eso tenemos que también nosotros cambiar nuestra forma de pensar de Dios como un juez y quitar esta idea moderna que muchas veces tenemos del juez que es una persona fría y desapasionada, que puede ser calculadora. Esa idea no tiene cabida en la Biblia con respecto a Dios. Él es bueno, Él es justo. El juez, hablando de Dios que nos muestra la Biblia, es alguien que ama la justicia, la verdad. Y al mismo tiempo es alguien que detesta todo lo que es
malo, todo maltrato, todo mal hacer. Eso es lo que diferencia a un juez justo de uno que es injusto. El juez injusto no tiene interés en asegurarse de que el bien triunfe sobre el mal. Y eso, si lo miramos a la luz de la Escritura y de cómo es Dios, eso es una aberración. Que el juez, que ha de ser justo, no se asegure que el bien triunfe sobre el mal. Por eso Él es justo, Él es bueno. Porque aquí nos muestra la palabra que Dios ama la justicia. Y que Él ama la justicia y odia la iniquidad, el mal. Él es ese juez que se identifica y hace valer todo lo que es bueno y todo lo que es verdadero. Amén. Ese es nuestro Dios como juez. ¿Cómo no le va a gustar Dios como juez si es así? Es un juez bueno, amado, es lo que estamos pidiendo. Amén. Es un juez que juzga justamente, en rectitud, en verdad. Miren, nosotros solo deberíamos estar preocupados de este atributo si intencionadamente hacemos lo malo. Amén. Aquí están los buenos, ¿o no? En Cristo. Recuerden lo que le dijo Jesús, ¿verdad? No hay ni uno bueno, solo Dios. Pero en Cristo Él nos ha imputado su justicia. Amén. Y nos ha transformado. Amén. Por eso recuerden lo que le decía Pablo, él le insistía a sus comunidades en las epístolas. Ustedes ya no son así. ¿Se acuerdan a los Efesios? Estaban muertos en delitos y pecados. Después en el 4 le dice que dejen la vida carnal, que sigue la corriente. Ustedes eran antes así, pero ya no. ¿Por qué? Porque ahora viven la vida conforme al Espíritu. ¿Ve? Porque la vida, lo que hace Cristo, lo que hace la vida eterna en nosotros es transformarnos. Amén. Es transformarnos. Claro que sí. Cristo nos transforma, nos cambia. Ese es un efecto claro de lo que hace Dios en nosotros. Amén. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron eso? Empezaron a caminar con el Señor y los notaron diferentes, los notaron cambiados. ¿Sí? Después a lo mejor los quisieron marginar por eso, pero bueno, notaron el cambio, ¿verdad? Hoy estáis cambiados, hoy a ti antes te gustaba esto. ¿Y por qué? Porque Cristo nos cambió, amado. Cristo nos cambió, entonces ahora andamos buscando las cosas de arriba. Las otras ya no nos satisfacen. Amén. Eso es lo que hace Cristo en nosotros, nos cambia, nos transforma. Aleluya. Empieza a caer el fuego, amado. Número 3. El juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. El juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. Amado, si el juez no es sabio y no discierne la verdad, lo que es cierto, imposible que sea un juez justo, ¿verdad? Bueno, esta es la gran característica de Dios, toda su sabiduría. Vamos al Salmo 96. Porque el salmista estaba siempre ahí, clamando por la justicia, entendiendo a Dios como el juez. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios es el que ha puesto el parámetro, la vara, la plomada de lo que es bueno y lo que es justo. Lo entendemos a través de Él. Amén. Esto también es muy importante. Eso lo vamos a hablar después. ¿Cuáles son
las medidas de justicia de Dios. Él nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y quizás la forma más fácil de sintetizar todo eso, o cuáles son las medidas de justicia de Dios, es lo que entendemos en el Decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos. ¿Qué persona pensaría que lo que establece el Decálogo es injusto? Nadie. En el Decálogo hay algo que se entiende como el núcleo de la justicia, porque son cosas que son transversalmente entendidas justas. ¿Amén? Entonces, Él es un juez que es una persona con sabiduría para discernir la verdad. Eso es lo que es una tarea, ¿verdad?, del juez, constatar los hechos del caso que se le presentan. Esa es su tarea, su responsabilidad. Por eso es ese trabajo que puede ser más familiar para nosotros, ¿verdad? El interrogar, volver a interrogar, ver si algo en el relato es mentira, si hay cosas que se están evadiendo. ¿Para qué? Para discernir la verdad. ¿Amén? Entonces, cuando la Biblia muestra a Dios como juez, destaca su omnisciencia y su sabiduría. Todo lo sabe. Él escudriña los corazones. Él es el que descubre y saca a la luz los hechos. A Dios nada se le escapa. Podemos engañar a los hombres, pero jamás vamos a engañar a Dios. ¿Recuerda lo que dijo Pablo al final de Gálatas? Que Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne segará muerte, mas el que siembra para el espíritu segará vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, amado. No se puede. No se puede. Entonces Dios nos conoce y a partir de eso Él también nos juzga. ¿Amén? Los juicios del Señor son de acuerdo a su verdad factual, tanto como su verdad moral. En su capacidad, Él nos juzga, o Él juzga, primera vez sí, los secretos de los hombres, no solo la fachada exterior, porque Dios conoce hasta lo más profundo nuestro. Amén. Y de ahí, eso es para todos. Recuerde que Pablo dijo esto en 2 de Corintios 5, 10, que todos hemos de ser manifestados o comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Y cuarto, con respecto a esto, es que el juez es la persona con poder para ejecutar sentencia. Él tiene el poder para ejecutar sentencia. Mire lo que dice Isaías 33. Versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Como le decía, Dios es todo. Dios es el que legisla, Dios es el que juzga. ¿Por qué? Porque Él es el rey justo. Amén. Que juzga con verdad. Este verso, aunque se refiere a la recuperación histórica de Jerusalén, en su contexto, después de la invasión asiria, este pasaje también contiene una importancia escatológica. Nos habla acerca del papel de Dios como juez. Y nos revela esto, que Él es nuestro legislador, Él es nuestro juez, porque Él también es nuestro rey. Lo cantamos siempre, ¿verdad? Lo cantamos recién, de hecho. Eres rey de justicia y rey de paz. Amén. Entonces Dios, como juez, es también el ejecutor de la justicia. Él legisla y también sentencia. Amén.
Todas esas funciones están contenidas en Él. ¿Amén? Entonces, Dios es este Dios justo. Como juez, Él es justo. Pero recuerde esto, la tarea del juez es juzgar. ¿Amén? Es juzgar. Los juicios son del Señor. Esto es muy importante. Los juicios son del Señor. Y eso es importante que lo entendamos. Es tarea de Él. Atributo de Él ser juez. ¿Amén? Entonces, ya hemos visto con las Escrituras, y acá ya debería ser claro para nosotros, que Dios como juez es parte de su testimonio, de su carácter divino. ¿Sí? Esto nos habla también acerca de su perfección moral, de su sabiduría, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Ahora, algo importante para entender cómo Dios es justo, ya hablamos acerca de la imparcialidad, ¿verdad? Muy importante. Ya vimos otras cosas que lo exaltan a Él, como su omnisciencia, su omnipotencia, que Él es verdadero, que Él es bueno y busca la verdad y la bondad. Pero mire, otra cosa importante, y esto es medular para entender la justicia que expresa el carácter de Dios, es la retribución. Es la retribución. Que si esto se entiende muy fácil, es dar a los hombres lo que ellos merecen. Esa es la retribución, dar a los hombres lo que ellos merecen. ¿Se acuerdan lo que leímos en Éxodo? Vamos allá de nuevo. Éxodo 34. El versículo 7, la parte 2 dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿De qué nos habla esto? De la justicia. ¿A quién de acá le parecería justo que se considerara inocente al malvado? ¿A alguien acá? No, ¿verdad? Eso todo lo consideraríamos injusto. Bueno, Dios dice lo mismo. No tendrá por inocente al malvado. Esta es una característica de Dios como juez, la retribución, dar a los hombres lo que ellos han merecido. Porque esta es en esencia la tarea del juez. Para eso necesita llegar a la verdad, para que se dé conforme a lo que se ha hecho. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces la retribución. Dar bien al que ha hecho bien, dar mal al que ha hecho mal. ¿Se entiende? Eso es natural a Dios. Por eso, cuando el Nuevo Testamento habla acerca del juicio, del tiempo del juicio, lo habla en estos términos. Por ejemplo, veamos Mateo 16, verso 27. Dice, esta es la porción, la perícopa donde dice, Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Pero el 27 dice así, ahí está. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Es bueno el Señor? Por ejemplo, también vamos a ver esto en Apocalipsis 20, versículo 12, amigos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. ¿Ves? Estaban grandes y pequeños. ¿Se acuerda que ya vimos eso en Deuteronomio?
Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Amén? Entonces esta idea está ahí, latente. Ahora, ve que yo dije que esto es natural a Dios y probablemente usted está pensando en, pero la palabra nos dice que no tenemos que pagar mal por mal. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes pensó eso? ¿Me lo dice mi radar? ¿No? Bueno, ¿se acuerda que la palabra dice eso? No pagué a nadie más por mal. Poner la otra mejilla. ¿Se acuerda? Pero eso tiene una razón. Que el Señor nos diga eso tiene una razón. Vamos a Romanos 12. Vamos a leer desde el 17. Esta parte final del capítulo 12 justamente nos habla acerca de las características del sello del ser cristiano, de alguien que ha conocido a Cristo, ¿verdad? Que hay amor sin fingimiento, de las manos los unos a los otros, fervientes en espíritu, gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Sí? ¿Recuerda eso? Pero el 17 dice esto, justamente lo que está diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Voy a parar ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Como que aparentemente eso parece como contradictorio con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Verdad? Con lo que es esta característica de la retribución. Porque Dios nos llama a que no paguemos mal por mal. ¿Amén? Pero la razón de esto es el versículo siguiente. El 19. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Porque me cae el fuego. ¿Entiende? ¿Sabe cuál es la razón definitiva de por qué nosotros no hemos de pagar mal por mal? Porque los juicios son del Señor, no nuestros. No nuestros. Dios es el que está, ese es un atributo propio de Él. Dios es el que ha de juzgar. Por eso no pagamos mal por mal. Ni nosotros tratamos de que le caiga el juicio a la gente. Porque esa es una atribución de Dios. De Dios. Es un atributo propio de Él. Y amado, esto es muy importante. Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque justamente este entendimiento es el que para nosotros ha de ser restaurador en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque justamente eso es algo que nos aflige en nuestro interior, que cuando hemos sido víctimas de injusticia, esto con lo que batallaba el salmista ya, y le clamaba a Dios por esto, que cuando somos víctimas de injusticia, ver que aparentemente el que nos hace mal se sale con la suya. Y ¿sabe? No se va a salir con la suya. No se va a salir con la suya, porque Dios es juez justo. Por eso dice, mire, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es restaurador.
Es restaurador porque Dios es el que se encarga de juzgar aquellas cosas. Y va a ser ahora o va a ser en otro tiempo, va a ser ahora en vida, va a ser después, pero los juicios justos de Dios se llevarán a cabo. Amén. ¿Y por qué eso nos ayuda? Porque nos sana, amados. Nos sana. Porque la demanda que nuestro corazón de continuo está poniendo contra la injusticia es que se haga juicio. Y cuando nosotros no vemos medidas de justicia, nos aflige. Pero esto es lo que nos consuela, que Dios es justo y la justicia va a ser hecha. La justicia va a ser hecha. Amén. La justicia va a ser hecha porque los juicios son del Señor. Los juicios son del Señor. Ahora, obviamente, esto tenemos que entenderlo bien. Esto no significa a esto mismo apela lo de poner la otra mejilla, porque los juicios son del Señor. Esto no es un llamado, amados, a que nos dejemos pisotear por cualquiera que viene a nosotros queriéndonos hacer mal. No habla de eso, sino de esta demanda que hay en nuestro corazón para que se haga justicia. Amados, no hay malvado que se vaya a salir con la suya, porque tenemos Dios y Rey justo. Dios y Rey justo. Y para aquellos que han hecho así, amados, que nuestra oración sea que vengan a los pies de Jesucristo y se arrepientan. Y se arrepientan. Para que les sea imputada también la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso Él dice que de Él es la venganza. A Él le corresponde. No a nosotros. En el juicio final, amados, la venganza le pertenece a Dios. O a veces, como le decía, puede ser en esta vida. Pero recuerde, Dios no hace excepción de personas. Ahora algo importante, amados. Nosotros como creyentes no somos objeto de la ira de Dios, pero sí de su disciplina. Amén. Nosotros como creyentes no somos objeto de la ira de Dios. Vamos a hablar también de eso, que es parte de un atributo de Dios, para que entendamos qué es lo que es la ira de Dios. Pero sepa esto, lo que causa ira en Dios es la injusticia, es el pecado. Por eso, como nosotros como creyentes, como se nos ha imputado la justicia de Dios en Cristo Jesús, nosotros no somos objeto de su ira, pero sí nos disciplina. Sí de la disciplina. Sí de la disciplina. Que no se recibe con gozo al principio, pero que es necesaria. Es necesaria. Es necesaria. Porque es lo que nos vuelve a poner en los caminos de rectitud. Amén. Cada uno, amados, va a recibir conforme a lo que ha hecho. Según de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Esto nos muestra también que el principio de la retribución se aplica a todos. Para nosotros también.
recibiremos según nuestras obras, pero como la justicia de Dios nos ha sido imputada en Cristo Jesús, por lo que se nos va a pedir cuenta es por nuestra obediencia. Por nuestra obediencia. Si atendimos al llamado, a la instrucción del Señor. Pero tendremos que dar cuenta por aquellas cosas. Entonces, así como Dios es juez justo, amén, Él recompensa a cada uno según sus obras. Por lo tanto, la retribución, amados, es la ineludible ley moral de la creación. Y es que Dios se va a asegurar de que todo hombre reciba tarde o temprano conforme a sus obras. Aquí o en la vida después de esta carne, de este cuerpo. Amén. Amados, por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Mire, para entender la justicia de Dios, o mejor dicho, para entender aún más correctamente la justicia de Dios y a Dios como juez, es necesario entender la cruz. Porque en la cruz vemos a Dios actuando como juez en todo su esplendor. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la cruz con Jesús? El objeto de la ira de Dios es el pecado. Lo que juzga Dios es el pecado. Y Jesús, esto nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5, Jesús, no conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y en qué se transformó Jesús en ese momento, haciéndose de esta forma? Objeto de la ira de Dios. Y la cruz se transforma en esta medida de juicio. Y Él paga por nuestros pecados. Él paga por nuestros pecados. La razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz es porque Él es quien pagó por nuestros pecados. Por eso nosotros podemos llegar a ser justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él se hizo nuestros pecados y los llevó a la cruz. Y la sentencia del juez se hizo en Jesucristo. Y Él murió y fue castigado por nuestros pecados. Eso es lo que hace un juez justo. Y Él murió por nosotros. El juicio que a nosotros nos correspondía fue recibido por Jesucristo en la cruz. Y por eso hoy nosotros podemos vivir con la gracia de la justificación y acercarnos a Dios con confianza, porque Él nos ha justificado. No es por nosotros, nuestros propios méritos, no es por nuestro propio bien hacer, sino es por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y eso nos tiene que permitir entender, amados. Entonces, mira, de nuevo, ¿por qué hay temor con respecto a Dios como juez? Porque piensas estar caminando en lo malo. Pero Cristo ha venido a imputarnos su justicia y a cambiar nuestro interior. Entonces, aunque no dejamos de tropezar, vamos caminando en este camino de perfeccionamiento que Él viene a hacer en nosotros. Pero ya no estamos mirando ni anhelando las cosas pasadas, sino nuestros ojos están en Él. Y avanzamos con Él y hacia Él en su caminar.
Y por eso podemos caminar en sus sendas de justicia y sus sendas de verdad. Amén. Entonces mira, cuando tú entiendes que Jesús pagó el precio por tus pecados, cuando eso está en tu meditación, recuerda esto, el conocer a Dios, orar, alabar, meditar. Cuando tú meditas que Dios desató su ira en Jesucristo para que pagara por nuestros pecados, ¿cómo tú vas a seguir perseverando en aquello por lo que Jesús sufrió? ¿Cómo? En esa meditación tú vas a perseverar en aquellos que hizo que viniera la ira de Dios sobre Él. Cuando meditas en el sufrimiento que Él padeció en la cruz por nosotros, cuando eso está en nuestra meditación, amados, reflexiona esto. ¿Cómo hemos de perseverar en aquellas cosas? ¿Cómo? Si Él pagó el precio por nosotros, si Él pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, si éramos nosotros los que teníamos que padecer aquello, si éramos nosotros los que éramos objeto de aquel castigo, ¿cómo hemos, amados, de perseverar? Por eso necesitamos conocer a Cristo, amado. Por eso necesitamos conocer a Cristo. Por eso necesitamos conocer sus atributos. Por eso necesitamos meditar en Él. Amén. Amén. Los amados que nos van a ayudar con la Santa Cena, por favor. El Salmo 89:14 dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, y misericordia y verdad van delante de su rostro. Mire, la justicia y el juicio son el cimiento, es donde se sostiene el trono de Dios. Pero mire lo que dice también el Salmo: misericordia y verdad van delante de su rostro. El Levítico y otros pasajes del Pentateuco, particularmente tenía acá el capítulo 4, después usted léalo, escudriñelo, pero nos habla acerca del sacrificio de la ofrenda por la expiación, es decir, por los pecados del pueblo, los pecados por omisión, los pecados no intencionales. Se hacía esta ofrenda, se llevaba un animal, se derramaba la sangre, el sacerdote ahí también actuaba. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Esto evidentemente era figura y sombra del sacrificio de Cristo. En Hebreos 9 nos habla acerca de esto, de Jesús como el Cordero que se entregó. Pero esto que había que hacer de tanto en tanto, Jesús lo hizo de una sola vez y para siempre. ¿Y por qué le digo esto? Porque, amado, este es el tiempo de reconciliarnos con Dios. En Hebreos, justamente el capítulo 9, el 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y escuche esto: y aparecerá por segunda vez, aleluya. Pero mira lo que dice: sin relación con el pecado, para salvar a los que les esperan. Amén. Amados, este es el tiempo de la reconciliación con Dios. Su segunda venida, nosotros que anhelamos y esperamos su venida, es para establecer su reino, amado. Es para establecer su reino. Por eso dice: aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado,
para salvar a los que les esperan. Amado, este es el tiempo, ¿ve? Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios, pero misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Y en qué está extendida la misericordia? Porque los atributos de Dios no se omiten. Él es todo justo y todo misericordioso. Este es el tiempo de la reconciliación, amados. Y esto tiene que poner una carga para nosotros, para nuestro vivir, pero también para extender, amado, el reino, para extender el evangelio, para extender la buena noticia de Jesucristo, porque vendrá un día, se acerca el día, y amados, todos van a ser juzgados, porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Ay, pero Dios es misericordioso también, pero su misericordia está extendida ahora, amado. Y es nuestra tarea como iglesia, como hijos de Dios, extender la buena noticia de Jesucristo justamente por eso. Esto tiene que poner una carga de misericordia y compasión en nosotros por aquellos que no han escuchado el mensaje. No es popular predicar esto, no nos gusta predicar. ¿Por qué? Porque, vamos, el juicio de Dios no tiene que poner un temor, no tiene que ser un fantasma que nos persigue para atemorizarnos, sino para tomar conciencia de quién es realmente Dios. De sus justos juicios que nos revelan su carácter. Amén. Esto nos tiene que mostrar el carácter de Dios y nos debe impartir el significado de lo que es vivir conforme a los caminos del Señor.